Hola, buenos días. Soy Isabel Sainz Marín de la Universidad de La Rioja y vengo a hablar de una propuesta de corrección idiomática para alumnos de educación superior en cuanto a aspectos estilísticos. Seguiremos el siguiente orden en el índice de contenidos, plasmando primero la introducción al tema, que es la observación de ciertas dificultades o necesidades lingüísticas que requiere el alumnado. Después nos centraremos en cada una de estas necesidades, tanto en la expresión oral como en la escrita, para avanzar con la propuesta didáctica, que es una propuesta sencilla, pero bueno, creo que fácil de llevar en el aula, y las conclusiones. Comenzaremos, por tanto, analizando las dificultades lingüísticas del alumnado de educación superior. La mayor dificultad que se ha observado en cuanto al dominio de la lengua es que desconocen el uso normativo del español. Están muy habituados al uso coloquial de la lengua y este registro se está alzando, ¿no? y está en algunos casos superando el registro formal porque la sociedad también está viviendo un cambio y es verdad que cada vez el uso de lo coloquial abunda, ¿no? o se impone respecto al uso más formal. En cualquier caso, ellos están acostumbrados su vida diaria, lo cotidiano, a consumir un registro lingüístico más sencillo, más estándar, tirando a lo coloquial, por lo que a la hora de plasmar su pensamiento en textos o en una tipología textual más compleja, como puede ser la académica, se demuestra que no tienen el conocimiento suficiente. ¿Cómo se demuestra? Por lo que tenemos ahí enumerado, que es una serie de características que encontramos en los textos que ellos producen, bien sean de manera oral o bien sea de manera escrita. Son textos que no suelen estar planificados. Esto es algo que hemos debatido incluso en clase. ¿Cuánto tiempo dedicáis a planificar el trabajo? Y la mayoría responde que nada. Empiezan directamente a escribir o empiezan directamente a exponer el tema que les toque sin una previa planificación o no una planificación exhaustiva. Por supuesto, no la necesaria. Esta falta de planificación hace que el uso de la lengua se vea afectado porque es cuando abundan problemas sintácticos, fallos en las estructuras gramaticales, como pueden ser anacolutos, sobre todo en las exposiciones orales, pues porque al no planificar saltan de ideas sin darse cuenta de que están rompiendo la sintaxis de las oraciones. Y también en los textos escritos se observa cómo párrafos que no concentran una idea, sino pequeñas frases sueltas, donde se rompe también la unión o la secuencia sintáctica. El léxico que utilizan es verdad que es muy limitado. Esto es una característica que conforme avanzan los años como docente voy observando que se va profundizando en este error, ¿no? Y es que cada vez el dominio del vocabulario es menor. Entonces se ve reflejado porque tanto en los textos escritos como en la oralidad abundan las palabras comodín o verbos comodín, no hay una precisión léxica que sea digna del nivel en el que están, nivel educativo, y creo que es un problema que debemos plantearnos y que habría que tomar conciencia e intentar solucionar, darles esas herramientas lingüísticas que necesitan para poder expresar todas las ideas y no ceñirse a un vocabulario cerrado en 4 palabras, ¿no? Sí es verdad que cuando se les pide que centren su atención en un tema en concreto, sí suelen hacer uso de la terminología específica del tema, pero no salen de ese tecnicismo ni desarrollan esas ideas con un vocabulario que esté a la altura de la idea.
Plasman rasgos de la oralidad en textos formales escritos y esto se refleja muchísimo en el tema de la puntuación, porque es claro reflejo de que escriben como hablan, ¿no? Es un problema que también hemos detectado, que no saben ceñirse a las normas de la puntuación del español. Creo que muchos de estos problemas que hemos ido enumerando o que estamos comentando también parten de la base de un fallo en la comprensión lectora. Cada vez cuesta más leer, cada vez gusta menos la lectura y eso se refleja tanto en el problema sintáctico como en la pobreza léxica o en no saber puntuar los textos. Creo que todo se interrelaciona. Al final, el dominio lingüístico se refleja en todos los niveles lingüísticos. Vamos a hablar, por lo tanto, vamos a plantear ciertas propuestas, vamos a analizar también un poquito mejor estas necesidades, pero en estudiantes de educación superior, sobre todo en el grado en educación primaria. ¿Por qué es importante o por qué llama mi atención el problema en este tipo de alumnos? Porque son los futuros docentes. Ellos deberían ser los modelos lingüísticos de futuras generaciones, por lo tanto, permitir que avancen de cursos con ciertos problemas o ciertas dificultades a la hora de expresarse y sobre todo con fallos como pueden ser los sintácticos que afectan a la comprensión también, a la comprensión o a la expresión de ellos, ¿no? Creo que es importante que todo esto lo pensemos, reflexionemos y que intentemos ponerle una solución, porque si no va a ser algo que se enquiste socialmente y cada vez sea más difícil encauzar el problema. Vamos a pensar sobre estas necesidades lingüísticas y comenzaremos con la oralidad. Se aprecian todos los fallos que hemos analizado con anterioridad, incluso también los rasgos de un registro coloquial, pero insisto en que el mayor problema o el que detecto más entre mis estudiantes es el problema con lo que se relaciona con la pobreza léxica o con el vocabulario. Son esos tres rasgos los que más he podido observar, ¿no? El uso extendido de palabras comodín, expresiones demasiado coloquiales, sobre todo cuando les toca presentar trabajos en grupo y al principio se presentan, son demasiado coloquiales, o expresiones para unir ideas que simplifican demasiado la idea, porque no hay un registro lingüístico que esté a la altura, ¿no?, de la complejidad quizá del tema. Y redundancia léxica, que también se observa en la lengua escrita, pero que es esa necesidad de repetir varias veces lo mismo en un mismo fragmento cuando es innecesario, o enumerar características que son redundantes y que son reiterativas y que no están aportando información en el trabajo. Entonces, sí suelen alargar el discurso oral con esta redundancia, pero tampoco es que sea una riqueza léxica, no están aportando o añadiendo características distintas, sino todo el rato lo mismo. Para solucionar esto, lo primero que deberíamos tener en cuenta es que deben dominar el tema del discurso que se les ha pedido. O sea, si les pedimos una exposición oral sobre cualquier aspecto de nuestras asignaturas, que no tiene por qué ser lengua, deberían dominar primero el tema. ¿Por qué? Porque esto les va a dar la terminología, les va a dar seguridad y pueden preparar mejor la planificación del discurso. Nosotros como docentes sí tenemos que estar encima para que hagan esa planificación. Ese es el mayor fallo que he podido detectar y que, como decía antes, al hablar con mis propios estudiantes me reconocen que no planifican los textos. Por lo tanto, aunque sepan del tema, aunque usen la terminología o un vocabulario más específico, siguen sin planificar el discurso. Por lo tanto, no se ve la preparación.
Podríamos pensar en metodologías que propicien este intercambio de conocimientos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una metodología como el puzzle de Aronson, donde se les facilita material y cada uno puede ser experto en una cierta parte del tema, por lo que después pueden compartir entre ellos sus ideas, sus conocimientos y fluye el intercambio, fluye el aprendizaje, lo van marcando ellos, esto en cuestiones didácticas, y además conseguimos que genere cierto interés porque no están de una manera pasiva recibiendo los conocimientos del profesor, sino que los intercambian entre ellos, y esto favorecería la necesidad de una expresión más adecuada. Para que mis compañeros me entiendan, tengo que aprender a expresarme bien y no a decir a medias las ideas o repetir o enquistarme en una situación, ¿no? Esto hace que ellos mismos quieran cambiar y quieran mejorar. Por lo tanto, si les facilitamos el material, si les facilitamos herramientas y pensamos en metodologías donde sí ellos puedan practicar con el idioma, podremos conseguir que lo que en principio es una pobreza léxica pueda ir poco a poco mejorando. En cuanto a la expresión escrita, que por supuesto se asocia con esa falta de comprensión lectora, porque partimos de que cuanto mejor sea la lectura que propiciemos a nuestro alumnado, mejor será la comprensión y por lo tanto también facilitaremos la expresión. Además de los fallos que hemos comentado en la introducción, aparece un problema que también, conforme pasan los años, veo que es cada vez mayor y es el tema de la ortografía. Nuestro alumnado tiene serios problemas con la ortografía. Cometen errores de forma muy abundante. Tildes, pero no solo tildes, cualquier tipo de error ortográfico aparece y cada vez aparecen un mayor número de errores ortográficos. El porcentaje de personas que escriben sin faltas es realmente pequeño en mi propia experiencia. Quizá en el debate que podamos tener a lo largo del Congreso no haya quien no tenga este problema y bueno, me gustaría poder comentarlo con alguien para ver cómo lo trabaja, pero sí es cierto que lo llevo observando varios años, ¿no? Que cada vez se escribe con peor ortografía. Esto es un tema que además a ellos mismos les preocupa porque es un criterio para aprobar las asignaturas de lengua, pero tampoco tampoco mejora, ¿no? Ahí falla el sistema. La solución que se me ocurre para mejorar la ortografía y también los demás problemas de escritura vuelve a ser la lectura. Si leemos buenos textos, bien puntuados, bien escritos, sin faltas, creo que el alumnado podrá asimilar las palabras como son, podrá ir mejorando su ortografía, pero creo que también es necesario hacerles a ellos conscientes de cuáles son sus fallos, cuál es el que suelen cometer cada uno de ellos. Para ello es bueno que en este intercambio que tengan entre ellos, también el profesor esté vigilando qué escriben, cómo escriben y los hitos de aprendizaje que se les va a pedir a lo largo de la asignatura sirvan para ese feedback y esa mejora de la ortografía o de la escritura, ¿no? Al final, la idea es que mejoren en todos los niveles. Pero bueno, el tema de la ortografía sí es verdad que creo que es muy visual y que por lo tanto cuanto mejores textos se les dé y más se les pida o se les exija en cuanto a la ortografía, creo que se puede mejorar el panorama. Bueno, la propuesta didáctica, como decía al principio, es bastante sencilla, es una idea, sí la estamos desarrollando en este momento, pero para ver los resultados todavía es pronto porque no está evaluado, pero bueno, los destinatarios son los alumnos del primer curso del grado en educación primaria, en la asignatura de lengua castellana, que es de primero, en la que se les forma
en todos los niveles lingüísticos, incluido también la normativa, ¿no? El norma y uso de la lengua. Los objetivos es que conozcan los mecanismos lingüísticos del registro culto, porque está claro que el registro más informal sí lo dominan y no hace falta que incidamos en ello, pero el registro culto o el texto académico es algo que no dominan o no conocen tan bien, a pesar de todos sus años de formación, cometen fallos graves, por lo tanto creo que es ahí donde tenemos que hacer hincapié. Mejorar sus habilidades comunicativas en cuanto a la expresión formal, es decir, que si hacen una presentación, que el día de mañana puedan hacer unas oposiciones, presentar un tema y que sea correcto, bueno, correcto no, muy correcto, ¿no? Que sean capaces de demostrar una habilidad comunicativa. Las competencias, bueno, son esas tres las que se trabajan a lo largo de la propuesta, y es esa comunicación oral escrita en la propia lengua, porque para preparar la oralidad primero vamos a trabajar la escritura, también la lectura. Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas, porque estamos haciendo hincapié en el tema del vocabulario, y comprender esos principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación. Si ellos comprenden por qué cometemos fallos como el laísmo, el leísmo, si comprenden que tiene que ver con el complemento directo e indirecto, si comprenden por qué funciona la lengua así, creo que serán capaces de mejorar también su uso. La propuesta didáctica se divide en estas 4 etapas y, bueno, la principal sería la presentación. Esto sería el primer día de clase, en las sesiones prácticas de la asignatura, presentarles la propuesta sobre la que vamos a trabajar. Para ello tienen que tener muy claros los objetivos, que es esa segunda fila de la primera columna, porque cuando somos conscientes de por qué nos piden algo, quizá podemos entender para qué sirve eso y podemos mostrar mayor interés, ¿no? Entonces, lo primero sería decir, vamos a trabajar la lengua de esta forma, el objetivo es que mejoréis en estos aspectos. La organización del trabajo ya es dividir por grupos, etcétera, etcétera, o sea, hacer la planificación del curso y empezar desde el primer día a proporcionar el material didáctico que les va a servir a ellos, ¿no? En nuestro caso lo que hemos hecho es un trabajo sobre el valor didáctico de algún aspecto de la lengua. Es decir, se les divide en grupos y se les pide que reflexionen por qué es importante mejorar en un aspecto lingüístico. Se les deja una serie de temas y ellos pueden ir eligiendo sobre esos temas. Pero no es simplemente aprender sobre la subordinada sustantiva, aprender sobre el complemento directo, sino ese valor didáctico. ¿Para qué me sirve a mí aprender esto? ¿No? Eso es la reflexión final o la tarea final, que es la exposición a sus compañeros. Por lo tanto, primero se especifica ese tema, ¿no? Ese valor didáctico de alguno de los aspectos, y después, como están divididos en grupos, cada miembro de su grupo se va a especializar en uno de los apartados dentro, ¿no?, del tema. Ahí es donde van a tener que profundizar sobre el tema en concreto y van a tener que buscar información y se les va a proporcionar fuentes fiables y van a reflexionar sobre el vocabulario que estamos utilizando, porque hay que ser precisos para hablar de la propia lengua, ¿no? Y finalmente, entre todos, para poder hablar del valor didáctico del tema en concreto, entre todos tendrán que compartir primero por grupos, cada uno con su grupo, tendrán que compartir sus conocimientos y preparar una sesión didáctica para el resto de los grupos, ¿no?, para el resto de sus compañeros de clase, de toda la clase. Esa sería la tarea 1, que finalmente ese guión o esa preparación de la secuencia didáctica, de la sesión didáctica que se les pide, la tendrán que publicar en el blog de la asignatura. Esto es una manera de también utilizar o implementar las nuevas tecnologías, y porque para el profesor es muy sencillo ir directamente a un blog y poder descargar de ahí el material, poder leerlo con calma, interactuar con ellos cuando veamos o detectemos el problema, ¿no?, algún problema o alguna dificultad o alguna necesidad. La siguiente tarea, mientras tanto en las clases se van preparando estas sesiones, también deberán publicar ya el
el blog para el resto, para los compañeros, ¿no? Publicar lo que han preparado para los compañeros. Y a partir de ahí, sus propios compañeros, esta es una de las iniciativas que hemos tomado este año y que estamos esperando a ver los resultados, es que sean ellos mismos quienes corrijan al resto, ¿no? Si hay 5 grupos en el aula, al primer grupo lo corrigen los demás, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de manera que va alternándose la corrección. ¿Y por qué pedimos que sean ellos quienes corrijan? Por un lado, para que se atrevan ya a observar y a analizar los contenidos de otras personas y poder calificar o evaluar o valorar. La calificación final, evidentemente, corre riesgo el profesor, pero bueno, aquí es una reflexión sobre qué puede mejorar cada uno. Y porque para poder hacer una buena corrección también van a necesitar mirar el material de los compañeros. Van a tener que entender el tema de los compañeros. Por lo tanto, tendrán que consultar las fuentes que el profesor también ha publicado. Esas correcciones serán aceptadas o rechazadas por parte de los grupos, pero tanto si están aceptadas como rechazadas tendrán que justificar esos cambios, ¿no? O sea, hemos aceptado esta sugerencia porque es pertinente o la hemos rechazado porque no estamos de acuerdo, pero ahí hay una justificación mayor, ¿no? Quizá lo más interesante en cuanto a la parte de la corrección. Y finalmente la tarea final es esa presentación oral delante del resto de la clase con las incorporaciones, los cambios realizados o con las sugerencias cambiadas y poder hacer esa unidad o ese valor didáctico de algún aspecto de manera que entre todos podamos reflexionar. Esta es la propuesta que hemos estado llevando a cabo a lo largo de la asignatura con distintos aspectos de la lengua. Y bueno, los resultados no los tenemos en cuanto a calificación ya de cuál es el porcentaje. Sí ha habido mejoras generalizadas a la hora de expresarse de los distintos estudiantes, no al 100%, pero bueno, sí se va observando una mejora y desde luego lo que más ha llamado la atención es el interés que han mostrado en cada una de las actividades. Sí se han esforzado, por norma general, muchísimo más que simplemente realizando pequeños ejercicios sobre lengua que no van más allá de la propia realización y que no ven el sentido de por qué es bueno para ellos aprender a puntuar un texto. Sin embargo, sí es bueno para ellos, o sea, sí han valorado que su forma de puntuar hace que los demás lo entiendan o no. Porque muchas de las correcciones es no se entiende qué habéis puesto aquí. Pues hay que reescribir. Entonces, ha sido muy interesante. La verdad es que es una propuesta que ha sido muy interesante llevarla a cabo. Muchas gracias, ahí están mis datos y para cualquier cosa, aquí estoy.